Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la clase de Física 4 presentada por eEducation. El primer tema que nosotros vamos a ver aquí en Física 4 es la continuación de lo que nosotros hemos visto en Física 3 en cuanto a lo que es la magnetostática. ¿En qué sentido? En Física 3 nosotros vimos todo lo referente a el magnetismo y cómo el electromagnetismo, porque nos dimos cuenta que hay una interpretación del mismo fenómeno, tenía una repercusión en cuanto a lo que se confiere con el movimiento de las cargas. Y básicamente, si las cargas se mueven, sabemos que va a existir un campo magnético. Ahora, ¿qué sucede? Existen diferentes configuraciones para hacer que las cargas se muevan, que es la corriente eléctrica. Y esas configuraciones hacen que por diferentes secciones de cable, por donde pasa una corriente, podemos saber el campo que genera. Y básicamente con la ley de Biot-Savart, ¿qué hacíamos? Calculábamos campos magnéticos. Sabemos el campo magnético, sabemos el campo magnético de un alambre finito o infinito. Sabemos la fuerza que se ejerce debido al magnetismo, el torque en una espira debido al campo magnético que se produce, en fin. Aprendimos todas las cosas y todos los diferentes fenómenos que pueden ocurrir gracias a el magnetismo. Sin embargo, algo que no vamos a olvidar, para nada, nunca se olvida, es que sacar campo magnético con Biot era una cuestión un poco no difícil, pero ya había que tener un cuidado y ser muy rigurosos a la hora de resolver una integral con un producto vectorial. No era una integral trivial, como ustedes resolvieron en campo eléctrico, por ejemplo, de distribuciones continuas. El campo magnético de una distribución continua es una integral un poco más complicada. Sin embargo, si aprendíamos lo suficiente, podíamos resolverla de forma fácil y sencilla. En cambio, en Física 4, nosotros vamos a aprender una forma nueva de determinar los campos magnéticos, porque nos vamos a aprovechar de ciertas simetrías que existen en algunos circuitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer algo como lo que hacíamos con campo eléctrico cuando estudiamos la ley de Gauss. Así como nosotros vimos campo eléctrico y después vimos ley de Gauss, que la ley de Gauss, ¿qué era? Simplemente era una forma más fácil de sacar campos eléctricos dependiendo de algunas simetrías que teníamos de distribuciones de carga. Cilíndricas, esféricas, esferas huecas, esferas macizas, etc. Y eso nos permite a nosotros sacar campos eléctricos mucho más fácil. En el caso de nosotros, la ley de Ampère es la que nos va a permitir a nosotros sacar campos magnéticos más fáciles. Solo que ahora vamos a explicar cuándo es que la podemos usar. Porque así como la ley de Gauss no se puede utilizar para todos los elementos de carga, lo mismo sucederá con la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère está formulada no en términos del flujo magnético como se esperaría, al igual que la ley de Gauss. La ley de Gauss está dada por el flujo de campo eléctrico. En este caso nosotros hablaremos de la integral de línea del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada. Esta integral se denomina circulación del campo magnético. Es la integral del alrededor de una curva cerrada. No necesariamente tiene que ser circular, es una curva cerrada. Para introducir la ley básica de la ley de Ampère, consideremos otra vez al campo magnético generado por un conductor largo y recto que transporta una corriente I. Nosotros vimos en física 3 que ese campo magnético está dado por mu sub 0 por I sobre 2pi entre R. Es un campo que decrece bajo la forma 1 entre R. Y mu sub 0 sabemos que es la constante de permeabilidad magnética.
Entonces, ese resultado ya lo conocemos. Ya sabemos que ese es el campo que genera un conductor por el cual circula una corriente. Entonces, vamos a ver cuánto da esa integral. La integral del campo a lo largo de una curva cerrada. Esta es la magnitud del campo. Ahora, ¿cómo son las líneas de campo? Bueno, nosotros aprendimos por la regla de la mano derecha que al colocar el pulgar, en este caso, si la corriente apunta hacia nosotros, hacia donde me cierra la mano, indica la circulación del campo magnético. Por eso es que para esta distribución del cable, el campo magnético tiene esta dirección que podemos ver, tangente a la curva, que está a una distancia R que estamos observando ahí. Ahora, nosotros al sacar esa integral, nos damos cuenta que el campo siempre es paralelo al diferencial de longitud. Recordemos que el diferencial de longitud siempre es tangente a la curva también. Entonces, como son paralelos, el producto de B.dl no es más que B por dl. ¿Ok? Como R es un radio constante, no se cambia, estamos calculando el campo, la circulación de ese campo a ese radio en específico, tenemos que B también va a ser constante, porque la corriente es una corriente constante. Alternativamente, podemos decir que B es paralelo e igual en cada punto del círculo, porque sabemos que en cualquier distancia alrededor del conductor que tenga la misma posición R va a tener el mismo valor de campo. Entonces, la integral, ¿cómo nos queda? Bueno, nuestra integral nos queda de la siguiente forma. La integral de circulación de B.dl es el campo por dl. El campo, como es constante, sale de la integral y me queda la integral del diferencial de línea. ¿Qué pasa? Esta es una integral cerrada. Es decir, yo quiero saber cuánto es la integral cerrada del dl. Bueno, la integral cerrada de dl es la longitud de la curva. Esto lo colocamos aquí. Longitud de la curva. Entonces, ¿qué es la longitud de la curva? Nosotros, para ser más práctico, vamos a escoger un círculo. Entonces, si escogemos un círculo, sabemos que la longitud de ese círculo va a ser 2pi por r. ¿Quién es r? El radio del círculo. Entonces, 2pi con r se simplifica con 2pi por r y eso nos da mu sub 0 por i. ¿Ok? Entonces, por ahora estamos obteniendo que la integral del campo punto el diferencial de camino, que es la circulación del campo magnético, es igual a ¿qué? A mu sub 0 por i. Simplemente ese valor. Esto es igual a esto. Note que nuestra curva inicialmente está orientada en el sentido positivo. ¿Qué significa estar orientada en el sentido positivo? En la dirección antihoraria. Ahora, si nosotros tenemos la misma trayectoria, pero cambiamos el sentido de circulación, ¿qué obtenemos? Bueno, el dl cambia y obtenemos que estamos en contra, porque estamos en sentido horario. Entonces, el sentido horario hace que salga un menos, porque ya el campo no sería paralelo con el diferencial de camino, sino antiparalelo. Entonces, el producto escalar sería menos B por dl. Y eso nos hace que el resultado siga siendo lo mismo, solo que ahora tenemos un resultado negativo, como podemos observar aquí. Entonces, en el primer análisis de nuestro sistema, tenemos que, al hacer la integral de circulación,
de un conductor a una distancia R, vean que esa distancia R inicialmente era cualquiera, obtenemos que el resultado no va a depender de el radio, simplemente va a depender de mu sub 0 por la corriente que circula en el conductor. Ahora, en las figuras anteriores se utilizó al conductor dentro de la curva. Ahora nosotros vamos a ver qué pasa si el conductor está fuera de la curva. Es el último caso que nos falta. Ya vimos que si va en el mismo sentido, si va en el sentido positivo de la regla de la mano derecha, que es sentido antihorario, la integral es mu sub 0 por i. Si es en el sentido contrario, menos mu sub 0 por i, simplemente cambia un signo negativo. Y ahora vamos a ver qué pasa si el conductor está fuera de la curva. Si el conductor está fuera de la curva, sabemos que vamos a utilizar esa curva que estamos observando ahí. Esta es una curva que tiene 4 segmentos. Estos que están viendo aquí. Tiene el curvo, otro curvo aquí y otro curvo aquí. Entonces tiene 1, 2, 3 y 4. Y nuestro conductor, nuestra corriente está aquí. Entonces, la integral del campo punto de L a lo largo de la curva va a ser la circulación del campo y no va a ser más que la integral sobre cada segmento que exista. El segmento AB es el que llamamos 2, el segmento CB, el que llamamos 1, el segmento CD es el que llamamos 4 y el segmento AD es el que llamamos 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Primero vamos con los que son planos, los que no son curvos, que son el 1 y el 3. Cuando nosotros calculamos la ley de Biot-Savart, en cualquier punto, el campo es de esta forma. En el caso de la trayectoria 1. Y en el caso de la trayectoria 3, el campo es así. Mientras que la circulación, sabiendo que el orden es este, lo va a hacer en un vector azul, va a ser sería este, de L. Y sería este, de L. Entonces, noten que el ángulo que forma el campo con el diferencial de camino es 90 grados, es decir, son perpendiculares. ¿Y qué pasa si dos vectores son perpendiculares? El producto escalar es igual a 0. Entonces se obtiene que la integral en el camino 1 es 0 y la integral 3 también es 0. Entonces solo me queda la integral del camino 2 y la del 4, es decir, los segmentos curvos. Como pueden observar, el segmento 4 vamos a colocarle R1 y al segmento 2 es un radio mayor, vamos a colocarle R2. Entonces, en estos momentos, lo único que cambian con esas curvas es el radio, pero el ángulo que tienen de abertura es el mismo, no cambia. Entonces, como es el mismo, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, ya sabemos que el campo de esa distribución, ¿cuál va a ser? El campo de esa distribución va a ser el que hemos visto, B es igual a mu sub 0 por I entre 2pi por R.
para la trayectoria 4, ¿qué va a suceder? Para la trayectoria 4 va a suceder que esto va a ser 0 por i entre 2pi r1, porque es la distancia a la que es el alambre, por el diferencial. Recuerden que el diferencial de L, este que estamos viendo aquí, es igual al diferencial de arco, que sería dl es igual a r de teta. Entonces, como estamos a una distancia R1, sería R1 por teta. ¿Quién es teta? La apertura que estamos viendo. Y para 2, ¿qué va a suceder? Ah, bueno, si inicialmente en este punto el campo tiene esta posición, vamos a hacerlo para que se vea. Si el campo va para acá y la circulación va en sentido contrario, y aquí el campo va a ser acá y la circulación va en el mismo sentido. Este sería el B1 y este sería para B2. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, sucede lo mismo, sigue siendo el campo, pero evaluado en R2 por teta, pero como son antiparalelos, sale un menos. Y cuando simplifico, R2 con pi por R2 se simplifica y pi por R1, teta por R1 por R1 se simplifica. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, mu sub 0 por i por teta entre 2pi menos mu sub 0 por i por teta entre 2pi. Y eso es igual a 0. Es decir, en el caso de que el conductor no está dentro de la curva, la circulación del campo magnético es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos observando? Bueno, observamos que la magnitud B es mayor en el arco CD, que es el arco más cercano, que el AB, pero la longitud del arco es menor, por lo que las contribuciones de los dos arcos se cancelan exactamente. Aun cuando hay campo magnético en toda la extensión de la trayectoria de integración, la integral es igual a 0 si no hay corriente que pase a través del área limitada por la trayectoria. Es decir, si no hay una corriente que esté encerrada por esa trayectoria, esa integral va a ser igual a 0. Ya lo probamos con esta trayectoria. Entonces estamos viendo 3 resultados. 2 que dependen de el sentido de la curva y que implican que se tiene que tener el conductor dentro de la curva, y 1 que nos dice que simplemente si el conductor no está en la curva, la circulación es igual a 0. Estos resultados también se pueden obtener para trayectorias de integración más generales, es decir, bueno, supongamos que no me invento un círculo, sino lo hago más general, una curva cualquiera. Y vamos a obtener que la circulación, si el conductor está dentro de la curva, va a ser mu sub 0 por i, si la curva está recorrida en el sentido antihorario, y 0 si el conductor está fuera de la curva. No hay ningún cambio si la curva es cualquiera. Esto nos dice a nosotros que la circulación del campo magnético no depende de la trayectoria ni de la posición del conductor dentro de la trayectoria. No hay ninguna cosa que haga que la circulación cambie. No depende ni de la trayectoria, ni tampoco va a depender de la posición del conductor. Y lo único que es interesante es que si la curva se recorre en sentido horario, es negativo el resultado, porque estamos recorriendo la curva en el sentido contrario al
sentido positivo, que es el sentido antihorario. ¿Entendido estos resultados que hemos obtenido? ¿Alguna pregunta? Todo bien por ahora. Ok. Entonces esto nos hace nosotros pensar que, ok, esto se parece un poco a lo que se llama la ley de Gauss. Recuerdan que ustedes encerraban una parte de la carga y ahí calculaban el campo eléctrico. Aquí nosotros vamos a hacer algo igual con las corrientes. Y para realizar, vamos a definir la ley de cómo se debe. Supongamos que tenemos varios conductores largos y rectos que pasan a través de una superficie limitada por la trayectoria de integración. El campo total en cualquier punto de la trayectoria va a ser la suma vectorial de los campos generados por los conductores vectoriales, como hemos visto hasta ahora. Superposición de campos. Si yo tengo varios conductores, el campo en un punto es la suma que hayan ahí. Entonces, la integral de línea de B total va a ser igual a mu sub 0 multiplicado por la suma algebraica de las corrientes. ¿Qué significa suma algebraica? Bueno, sabemos que las corrientes positivas son las que permitan que estén en el sentido de la regla de la mano derecha y las negativas que estén hacia abajo. Y cuando nosotros hacemos la contribución, la suma, estamos sumando realmente las corrientes. Si la trayectoria de integración no va a encerrar a un alambre en particular, la integral de línea sobre ese alambre es 0 y no aporta nada a la integral. De esta forma, en la ecuación que nosotros tenemos, mu sub 0 por i, podemos reemplazar ahora algo más específico. No es cualquier i, es la i encerrada en la trayectoria. Por lo tanto, la ley de Ampère se escribe como la integral de circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada dentro de la trayectoria. Eso es la ley de Ampère. Esta ley que está aquí. Eso es lo que significa esta integral. La circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la corriente total que encierra el circuito amperiano. ¿Qué es un circuito amperiano? Usualmente la trayectoria que nosotros vamos a dibujar, así como en Gauss lo hacíamos, aleatoriamente, aquí también lo podemos hacer, o si no las dan súper también, esa trayectoria se llama circuito amperiano. ¿Por qué? Porque es una trayectoria que me va a permitir definir la ley de Ampère. Por eso es que tiene ese nombre. Entonces, esta ley de Ampère se usa ¿en qué sentido? Bueno, hasta ahora, solo para el caso de campo de varios conductores largos, rectos y paralelos. La ecuación, de hecho, es válida para conductores y trayectorias de cualquier forma. ¿Ok? En principio, la obtención general no es diferente de lo que se ha expuesto, pero la geometría sí es más complicada. ¿Por qué? Porque si la circulación es igual a 0, ahora vean algo muy importante. Si la circulación es igual a 0, no necesariamente el campo es igual a 0. ¿Por qué? Porque si la corriente encerrada es igual a 0, la única forma que eso pase es que tenga dos corrientes que tengan dirección opuesta. Entonces no implica que no haya campo, sí hay campo, pero cuando se superpone, se cancela. Ok, entonces mucho cuidado con esto. Si la circulación del campo magnético es igual a 0, eso no necesariamente implica que el campo sea igual a 0, sino que la corriente total a través de un área limitada por la trayectoria es igual a 0. En la forma que se enunció la ley de Ampère resulta ser válida solo si las corrientes son estables y no
Están presentes materiales magnéticos o campos eléctricos que varían con el tiempo. Es decir, nuestras corrientes que vamos a utilizar en la ley de Ampere son corrientes tales que son constantes. Es decir, la derivada de la corriente con respecto al tiempo tiene que ser igual a cero. Una corriente constante. Vamos a ver corrientes no constantes. Sí, más adelante. Esas corrientes van a permitir que nosotros hagamos una nueva definición de la ley de Ampere, que se llama la ley de Ampere-Maxwell, que vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a tomar corrientes que son constantes. No varían con el tiempo. En la parte derecha podemos ver una explicación de la ley de Ampere. En este caso tenemos tres conductores. El que con la corriente 1, la 2 y la 3. La circulación del campo magnético se hace siguiendo el orden de la regla de mano derecha, porque ese nos da el sentido positivo. Y las corrientes que apunten en la dirección del pulgar bajo ese sentido son las positivas, las que tienen dirección contraria son las negativas. Eso hace que I1 sea positiva, I3 sea positiva e I2 sea positiva. Entonces, ¿cuánto va a valer la circulación del campo en esta configuración? Mu sub 0 por la corriente encerrada, que sería I1 menos I2 más I3. ¿Entendido esto? ¿Alguna pregunta? Sí, sí se entiende. Ahora, vamos con los problemas. Pero antes de los problemas vamos a hablar de una cosa muy importante. ¿Dónde está? Vamos a la pizarra. Nosotros sabemos que cuando tenemos un cuerpo, sabemos que las líneas de campo creo que en el solenoide está, sí. Aquí. En el solenoide. Vamos a utilizar las líneas de campo del solenoide. Aquí. ¿Qué pasa con un imán? Antes de hablar con esto. ¿Qué pasa con un imán? Vamos a ver. ¿Qué sucede con un imán? ¿Cómo son las líneas de campo magnético de un imán? Nosotros en física 3 vimos las líneas de campo magnético de un imán. Entonces, ¿cómo son esas líneas de campo de líneas de campo magnético? ¿Cómo son esas líneas? Esas líneas tienen estas características, ¿verdad que sí? Son líneas que salen del polo norte y entran en el polo sur, básicamente. Así nosotros decimos que existe un lado norte y un lado sur. Salen del polo norte e ingresan en el lado sur. Estas son las líneas de campo magnético. Ahora, nosotros hemos conseguido en la naturaleza un polo. Podemos separar el polo sur del polo norte. De física 3 sabemos nosotros. ¿Se puede eso? ¿O no? No, no se puede. No se puede y nunca se ha podido. E inclusive, esa es una de las cosas interesantes del magnetismo. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si yo sé que un lado es el norte y otro lado es el sur, si lo pico por la mitad, obviamente podré tener norte y sur. Y no sucede así en la naturaleza. Ustedes pican un imán y el imán, aunque lo picaron por la mitad, simplemente vuelve y se reconfigura.
Norte-sur, norte y sur. No se puede. No se puede separar el norte del sur. Ese tipo de cosas hacen que exista la ley de Gauss para el magnetismo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la ley de Gauss para el magnetismo? La ley de Gauss para el magnetismo no es más que una ley sencilla. ¿En qué aspecto? Bueno, ¿qué nos decía? La integral cerrada del campo magnético punto el diferencial de superficie es igual a 0. Esto es lo que se llama la ley de Gauss para el campo magnético. Siempre la integral siempre el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada es igual a 0. ¿Por qué? Porque las líneas de campo que entran son las mismas que salen. Entonces, cuando hacemos la suma, da 0. Siempre. Eso no es algo que podamos nosotros evitar. Y eso se debe a que no podemos considerar en la naturaleza un monopolo magnético. O sea, no hay un monopolo, no hay un norte específico, no hay un sur específico, no los puedo separar. Siempre en la naturaleza hay dipolos magnéticos. Norte-sur, norte-sur, norte-sur. Las líneas de campo salen de un lado y entran en el otro. Siempre. Eso es. Entonces, esto es lo que se llama la ley de Gauss para el magnetismo. ¿Ok? En vez de ser mu sub la carga neta sobre epsilon sub 0, que es la ley de Gauss para electricidad, para electrostática, bueno, esta es la ley de Gauss, pero para el magnetismo. ¿Ok? Esto... Más adelante vamos a ver lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell, y esta es una de las ecuaciones que rigen al electromagnetismo. Es decir, es algo que no podemos cambiar en la naturaleza y siempre se cumple. Entonces, cualquier campo magnético que estemos nosotros trabajando va a cumplir esto. Varíe o no varíe con el tiempo. Cumple esto. ¿Entendido? Ok. Ahora vamos con los ejercicios. Vamos a empezar a ver en qué se puede usar la ley de Ampère. El primer ejercicio que vamos a hacer es el cálculo del campo magnético. La ley de Ampère nos va a permitir a nosotros calcular campos magnéticos, que es básicamente lo que nosotros queremos hacer a lo largo del curso. El primer elemento que le vamos a calcular, el campo magnético, se llama un solenoide. Un solenoide consiste en un enrollamiento helicoidal de alambre sobre un cilindro, por lo general cuya sección transversal es circular. Generalmente. Puede tener cientos o miles de vueltas, muy apretadas, cada una de las cuales puede considerarse como una espira circular. Entonces, no sé si ustedes han visto esos embobinados larguísimos de alambre de cobre. Eso es un solenoide. Eso, ¿qué es lo que hace eso? El campo magnético es un campo mucho más fuerte que el de una espira como tal. En la parte de arriba podemos ver un dibujo del solenoide. Y podemos ver las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético del solenoide, podemos observar que en su interior son un poco más intensas que en el exterior. Entonces, como en la línea, en el interior del solenoide están más unidas, decimos que el campo, si el solenoide es lo suficientemente grande y largo, básicamente es largo, si es lo suficientemente largo, eso es lo que diríamos que cumpla esta relación, que L, la longitud, sea mucho mayor que el radio. Entonces, podemos decir que el campo dentro del solenoide es uniforme. Tiene el mismo valor, no cambia. Pero como afuera del solenoide, las líneas del campo son un poco más separadas, eso no implica que no haya campo, sí lo hay, solo que como son muy separadas, cuando el conductor, el solenoide es muy largo, esas líneas de campo aún se separan mucho más, y entonces nosotros decimos que fuera del solenoide
aproximadamente el campo tiende a cero. No hay campo magnético fuera del solenoide. Entonces, esas son las aproximaciones que hacemos para un solenoide, ¿ok? Tiene que ser muy, muy largo para que se cumplan este tipo de cosas que estamos viendo. Ahora, bajo estas aproximaciones, vamos a calcular el campo magnético de un solenoide. Por simetría, ¿qué va a pasar? Para un solenoide vamos a escoger un circuito amperiano de la siguiente forma. Un circuito que tiene esta característica. Un cuadrado que va a pasar dentro de la región y va a circular. Noten que el sentido del circuito corresponde al sentido positivo, es decir, antihorario. ¿Esto es así? No. El sentido que toman aquí corresponde al sentido horario. Este sentido es el horario, que es el sentido negativo. ¿Pero por qué se toma así? Porque estamos observando la circulación del campo magnético. El campo magnético, en este caso, como está circulando de esta manera debido a la disposición de la corriente, entonces nos conviene escoger la trayectoria de la misma forma en la que circula el campo magnético. Al hacer esto, tenemos nuestra trayectoria de integración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos la ley de Ampère. La integral de circulación bajo la trayectoria cerrada, vamos a colocarle C, vamos a decir que esta trayectoria es la trayectoria C, es igual a μ0 por la corriente encerrada. Esto se divide en 4 integrales. La integral del primer camino, más la integral del segundo camino, más la integral del tercer camino, más la integral del segundo camino. Sería 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que le pasa a esa integral. Se divide en 4 integrales. ¿Qué va a pasar? Bueno, sabemos que fuera del campo, fuera de la región del solenoide donde está el campo, ya nosotros aproximamos que el campo magnético es igual a 0. Entonces, en esta primera región, esta integral sería 0, porque el campo es igual a 0. B.dl es 0, pues 0. En la región 2 y en la 3, ¿qué va a suceder? Ah, bueno. En la 2 y en la 3, el campo va a ser perpendicular, si existiera, a la región al diferencial de trayectoria, que es el camino, va en la dirección del camino. Entonces, por ejemplo, hasta este pedazo es 0 y cuando entramos en la zona dentro del campo magnético sigue siendo 0 porque el diferencial de camino sería este. Y siempre las líneas de campo son perpendiculares. Entonces eso hace que en la trayectoria 2 la integral sea 0 y en la trayectoria 4 la integral sea 0. ¿Y cuál es la única integral que me queda? La integral en la trayectoria del campo magnético. Entonces, ¿por qué se escogió este sentido? Como nuestro campo magnético circula hacia la izquierda, el circuito tiene que tener la trayectoria del mismo campo para que no haya, recuerden, el signo menos. Entonces, eso no implica que la integral da B, que es el campo, como es constante, B sale de la integral. Y noten que me queda la integral de dl. Y el dl es la longitud. ¿Cuál es la longitud? Bueno, tomamos una trayectoria de longitud L, entonces sería B por L. Entonces, por este lado ya tenemos
¿Cuánto vale la circulación del campo magnético? Ahora vamos a calcular la corriente encerrada. La corriente encerrada, obviamente, no es toda la corriente. ¿Por qué? Porque estamos observando que existen diferentes espiras ahí encerradas. Entonces, para un tramo de longitud L, ¿cuántas espiras van a estar ahí contenidas? N por L. L es el número de espiras en el tramo E. Ese es N por L. Entonces, la corriente encerrada va a ser el número de espiras, que es N por L por I. Entonces, para que se entienda esto mejor, piénsenlo así. Yo tengo N, Ya va, me confundió algo ahí. ajá, en esa parte, L, ¿verdad? sí, L sería igual al número de vueltas de la... No, L es una longitud cualquiera. Supongamos Claro, que pero escogí. la N pequeñita que tenías es el número de vueltas. Eso es lo que vamos a explicar, que es esa N pequeñita. Ah, ok, esa era la que decía. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo vamos a explicar de la siguiente manera. Si yo tengo un solenoide de longitud N es igual entre L. Esto es N chiquito. Es el Listo. número de espiras por unidad de longitud. Entonces, el número de espiras, ¿quién va a ser? Si ustedes despejan, N va a ser N por L. Y el N grande es el número de espiras. El N pequeño es el número de espiras por unidad de longitud. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el N grande y el N chiquito. Y la corriente total que va a estar contenida, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser N, que es el número de espiras por la corriente que circula, que es I. Por eso la corriente encerrada es NL por I. ¿Se entendió ahora sí mucho mejor esto? Sí, sí. Eso es lo que Claro, está pasando. si sustituimos N por el número de espiras, por el número de espiras entre unidades de longitud, nos queda el número de espiras por I, ¿no? Exacto. Porque la corriente encerrada no es más que el número de espiras que hay por las cuales circula I. Lo que pasa es que en los solenoides es más común que les den a veces el número de espiras por unidad de longitud. Si no, ya saben que ese n pequeño no implica el número de espiras, sino es el número de espiras por unidad de longitud. Eso lo dice el problema, ¿ok? Son dos formas de representarlo. Lo podemos representar con el número de espiras total o con el número de espiras por unidad de longitud. Entonces, con esto, al sustituir y despejar, vean por qué me conviene colocarlo en función del número de espiras por unidad de longitud. Porque cuando simplifico L con L, se simplifica y me queda que el campo de un solenoide es mu sub 0 por el número de espiras por unidad de longitud. Es decir, no necesariamente tengo que conocer la longitud del solenoide. Ya con n chiquito es más que suficiente. ¿Ok? Ok. Y así calculamos el campo magnético de un solenoide. Y esto es un valor que hay que aprendérselos. Este ya es un valor que lo pueden usar. Ya saben que un solenoide tiene ese valor.
Y aquí más adelante nosotros vamos a trabajar bastante con un solenoide, así que es importante acordarse de cuánto vale el campo magnético de un solenoide. Ya sabemos que es mu sub 0 por n por i. ¿Se me olvidó el campo magnético de un solenoide? Hago ley de Ampere rápidamente y lo determino facilito. ¿Entendido este ejercicio? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, se entiende. Ok, entonces recuerden que la trayectoria de integración, en este caso lo utilizamos negativa porque va en la misma dirección del campo magnético, ¿ok? Me conviene hacerlo de eso para que la integral no cambie. Recuérdense que si el diferencial de camino tenía trayectoria diferente al campo magnético, por eso salió menos. Pero por eso es que tengo que estar muy pendiente de eso. El siguiente que vamos a conocer es un solenoide, pero toroidal. Ustedes se preguntarán, ¿eso existe? Sí, y es peor que el solenoide normal, realmente. Un solenoide toroidal es un solenoide circular, de esa forma que ustedes están viendo ahí. Puede ser circular o de espiras cuadradas o espiras rectangulares. Puede ser de muchas maneras. Un solenoide toroidal se llama toroide. Está en forma de toroide. Y tiene n espiras de alambre de corriente I. ¿Por qué tiene la misma corriente todas? Porque por ahí circula la misma corriente. Entonces, para estudiar el solenoide, lo vamos a estudiar con un corte. Vamos a cortar el solenoide por la mitad y vamos a observarlo de forma de unas trayectorias circulares. Entonces, existen tres trayectorias dentro del solenoide, que sería esta que está aquí, una trayectoria aquí, que es la trayectoria 1, la trayectoria 2, que corresponde a una trayectoria dentro del solenoide, y la trayectoria 3, que correspondería a una trayectoria fuera del solenoide. Entonces, el campo de un solenoide toroidal idealizado está confinado por completo en el espacio encerrado por los devanados. ¿Por qué? Recordemos que en el solenoide, así vamos a hacerlo. Bueno, necesito círculos. Si esto es un solenoide, suponiendo que me quedó igualito, nosotros vimos que las líneas de campo son estas. Entonces, mientras más largo sea, más planas son las líneas de campo dentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el solenoide toroidal es idealizado, cumple lo mismo. Imagínense que eso, en vez de estar libre, yo lo uno, la primera sección con la otra. Entonces, las líneas de campo siempre van a estar dentro del toroide. Nunca van a estar afuera. Eso implica que afuera el campo vale 0. Entonces, si el campo vale 0, B.dl tiene que ser igual a 0, no necesariamente. Acuérdense que la circulación del campo magnético igual a 0 no implica que el campo sea 0. Entonces, ¿cómo eso se entiende? Bueno, se entiende de la siguiente manera. En la trayectoria 1 no hay corriente encerrada. Por lo tanto, la circulación del campo es igual a 0. Y para la única forma de que esta integral sea igual a 0 es que el campo sea 0. Esto es en el caso de la trayectoria 1. Trayectoria 1. ¿Ok?
En el caso de la trayectoria 1, ¿qué va a suceder? Bueno, no hay corriente encerrada. Esa es la explicación de por qué esa integral da 0. No hay corriente encerrada. Entonces en la trayectoria 1 el campo es 0 porque la corriente, no hay corriente encerrada. Ven la trayectoria, adentro de ella no hay corriente. Eso es 0. Y en la trayectoria 2, vamos a colocarlo aquí, trayectoria 2. ¿Qué va a suceder en esta trayectoria? Bueno, la integral de B punto dl es 0 también. ¿Pero por qué? Si eso es 0, eso implica entonces que el campo magnético es igual a 0. Que concuerda con lo que esperamos obtener, tanto afuera como adentro. Entonces, ¿por qué esto es 0 en este caso? En este caso, es 0 por esta razón. La corriente encerrada total se anula. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, I encerrada es igual a I menos I. En este caso no es que la corriente sea 0, no es que no haya corriente encerrada, es que sí hay, pero cuando se suman es igual a 0, porque las mismas líneas que salen por una son las mismas que entran por el otro lado. Entonces esto hace que cuando ustedes sumen todas esas corrientes, como son las mismas, se anule eso. No entendí muy bien eso. De la La trayectoria, trayectoria 2 sería justo como que el borde, el ya alrededor va. de la parte de adentro. Y me equivoqué, es la trayectoria 3. Pasa es que escribí mal. Ahora sí. Es la trayectoria 3. Ahora sí. Trayectoria 3. Es esta. La 3. En la 3 es la que está encerrada, las que salen y las que entran a la vez. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, por ejemplo, esta sale y entra por aquí. 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 Y así sucesivamente. Entonces, es la misma corriente y por eso cuando sumamos todo, esa corriente encerrada es igual a 0. ¿Sí? Ahora sí se entendió. No sé, no entiendo cómo, no veo cuál es la trayectoria 3, porque según lo que indica ahí, Esta de aquí. La más grande. pero solo el borde, porque Sí, esta aquí, esta que estamos viendo aquí grandísima. La más fuera, la que cierra todo. ya entendí. Esa. Sí, lo que pasa es que Es aquí que, como que es la que claro, perspectiva. Ujú. sí, bueno, ya lo entendí. Sí, Gracias. entonces, desde afuera, en afuera lo que estamos haciendo es encerrando toda la corriente. Entonces, como las líneas suben y bajan, puedes verlo aquí inclusive con estas dos. Esta, como Sí, baja, sube, siempre pasa lo mismo. Entonces, al sumar, te da 0. Siempre. Entonces, en la trayectoria 1, el campo es 0 porque no hay corriente encerrada. Ahí no hay corriente. Y en la trayectoria 3, sí hay corriente, pero al sumarla toda es igual a 0. Y nos falta finalmente la trayectoria 2.
La trayectoria 2, ¿qué sucede? Bueno, en la trayectoria 2 aplicamos la ley de Ampere. La circulación del campo es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Como el campo es constante, esta integral, como el campo es constante, B punto dl va en la misma dirección, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente el campo sale de la integral y me queda la integral cerrada del dl, que es la longitud de la curva. Como escogimos una trayectoria circular, esa longitud de la curva sería B por el perímetro de un círculo, que es 2pi por r. Recordemos que esa trayectoria tiene un radio r cualquiera. Solo que ese r, vamos a decirlo aquí, es entre el radio interno y el radio externo del solenoide. Sabemos que ese R es para esa región nada más, dentro del solenoide. ¿Ok? Y eso implica porque esto es igual a 2pi R por B. ¿Entendido? Se me había pausado y así que no vi lo que hiciste, pero ni tampoco escuché, pero bueno. Bueno, te lo voy a explicar. Ese integral de circulación es B punto dl. Como el campo nosotros vimos que es dentro del toroide, va a ser constante, sale la integral. Entonces, al salir de la integral, ¿qué va a pasar? Me queda la integral de L. Y la integral de la trayectoria cerrada es la longitud. Y la longitud de ese círculo es 2pi por R. Entonces, por eso me queda 2pi por R por B. Ese R es una distancia entre el radio 1 y el radio 2. Digamos radio 1 al radio más pequeño y R2 al radio más grande. ¿Sí? Sí. Y finalmente la corriente encerrada. ¿Cuántas corrientes hay aquí? Bueno, si el solenoide tiene n espiras, en esto tiene que haber n por i. Entonces, al despejar B, obtenemos que el campo magnético para un solenoide toroidal es igual a mu sub 0 por n por i entre 2pi por r. Y ese r es una distancia dentro, desde el centro hasta o algún punto dentro del toroide. ¿Ok? Ok. Entonces ya tenemos otro campo magnético que hemos calculado. Con Biosavar podíamos haber hecho esto. Imagínense. Hacer esto Uy, con eso sí es muy Biosavar. complicado. Es horrible. E inclusive creo Oye, una que pregunta. se hace difícil. Ajá. Fuera de esto, bueno, ¿tienes idea de quién será nuestro profesor? Porque parece que era una sola sección, pero no sé si la irán a dividir o... No, hasta ahora no han dicho así todavía. Lo que pasa es que seguro están cuadrando eso de los profesores, no te creas. Pero no creo que, si son pocos, no creo que las vayan a dividir. Porque Física 4 no es que tengan ese... No Bueno, es que creo que haya eran muchos que la 50 vean. puntos. Sí, Creo no que es eran que... Sí, Creo que eran no 5. la ven mucho. No la ven mucho realmente, porque las ven los productistas, los mecánicos, los físicos. No la ven mucho realmente. Entonces, no creo que y si las dividen y si hay una sola sección, me imagino yo que todos lo con el mismo profesor. De todas maneras, todavía seguro están cuadrando eso porque en física siempre es así. Toda última hora. Y bueno, muchos no les gusta dar física 4. Pero a veces la ha dado Estigua. Hay uno nuevo que se llama Diego, que él dio física 3. No sé si le den física 4. Creo que él dará la 3 otra vez, porque él Pues, está sí. haciendo pasantías y creo que se Él fue está y dando la dará online. Ajá, él está dando la 3, exactamente. Por eso dije, posiblemente se la den. O sea, eso depende. Pero Stewart ha dado la 4. Stewart ha dado la 4 y no sé si lo vayan a poner así.
porque es igual generalmente. Pero de todas maneras, eso todavía lo están cuadrando. Hay otro que se llama Rafael, que también da la 4. Y ¿quién más? Y Ilish también da la 4 a veces. Son los más así que posiblemente. De todas maneras, digamos que no son profesores difíciles, sino que aquí básicamente es las cuentas, son las que hacen que esto se vuelva como que eso es un poquito complicado. Sí, como Realmente. pesado. Exactamente, el nivel de los ejercicios pesa. Y en un parcial es más miedo aún. Por eso es que tienen que practicar bastante este tipo de cosas. Sobre todo los diferenciales que cada rato vamos a utilizar porque es parte de la vida aquí en física. Porque se le van a seguir utilizando. Así como en Gauss utilizamos los diferenciales de área, de longitud, de volumen, aquí en la ley de Ampère también va a pasar porque la corriente se define de esa forma. ¿Ok? Ok, Bueno, entonces, cualquier cosa, si me llegan a enterar por ahí, les aviso por ahí quién va a ser su dale, seguro. profesor. Hasta ahora ya tenemos 2 campos magnéticos. 3, porque ya sabemos cuánto es el campo magnético de un conductor infinito. Eso no se les puede olvidar. Estos campos magnéticos de ahora no se pueden olvidar. Entonces son recetas ya. El siguiente campo magnético es, vamos a suponer ahora que tenemos un conductor cilíndrico con radio R que transporta corriente I. Y la corriente va a estar uniformemente distribuida en la superficie. Entonces, nos permiten conseguir el campo magnético, nos piden conseguir el campo magnético tanto adentro como afuera del conductor. Entonces, vamos con el primer caso. El primer caso es dentro del conductor. Dentro del conductor escogemos un circuito amperiano en dirección de la corriente que circula. Como nuestra corriente circula en este sentido, nos conviene a nosotros escoger el circuito amperiano en este sentido. ¿Ok? Porque cuando ustedes hacen la regla de la mano derecha, cierran la mano y el pulgar les queda en la misma dirección de la corriente. ¿Ok? Ok, Eso es el circuito. Es esta marrón que está aquí. Este es el circuito que vamos a escoger inicialmente. Como la corriente está distribuida de forma uniforme, vamos a conseguir primero la corriente encerrada. Ya sabemos que la teníamos que buscar. El orden de los factores no va a alterar el resultado. Vamos a conseguir la corriente cerrada. Como la corriente está distribuida de manera uniforme, la densidad de corriente total es igual a la densidad de corriente dentro de ese circuito amperiano de radio R pequeña. ¿Y cuál va a ser la densidad de corriente? Va a ser la corriente por entre el área. ¿Y cuál es el área de este caso de esta sección? Pi por R cuadrado. Mientras que esto es la densidad de corriente total. Mientras que la densidad de corriente encerrada, que es J, vamos a llamarlo J encerrado, va a ser ¿quién? I encerrada sobre el área de ¿quién? De donde circula I encerrada. ¿Y dónde circula I encerrada? I encerrada circula en el circuito amperiano, que su área tiene pi por R pequeña al cuadrado. Y con estas dos cosas despejo la I encerrada. Y me queda que I encerrada es igual a I por R cuadrado sobre R cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes usualmente pueden hacer cuando la corriente está distribuida de forma uniforme. Hay veces que no. Ustedes saben cómo es la Simón.
Usualmente no va a pasar así. Entonces, eso ya lo vamos a ver cómo cambia la cosa. Así como en ley de Gauss, la carga no estaba distribuida de forma uniforme. Lo mismo va a pasar aquí. La corriente no va a estar a veces distribuida de forma uniforme. Pero en este caso es así. Entonces ya sabemos cuánto es la corriente encerrada. Ahora, ¿cuánto es la integral de la circulación? Bueno, la circulación del campo, obviamente el campo es paralelo al de L siempre. Entonces eso va a ser B, que es el campo, por la integral de dl. La integral de dl nuevamente va a ser el perímetro del círculo, que es 2pi por r. Entonces, tenemos que B por 2pi por r es igual a mu sub 0 por I por r cuadrado entre r. Despejando B, obtenemos el valor del campo magnético dentro del conductor. ¿Ok? Ahora, fuera del conductor, escogemos la trayectoria que estamos observando aquí. Trayectoria 2. Entonces, la integral de circulación sigue siendo la misma. B por 2pi por r. Ese r es un r más grande que el radio. ¿Y quién va a ser la corriente encerrada? Bueno, ¿cuál es la corriente encerrada por el circuito amperiano más grande? La corriente total. Entonces, eso es igual a I. Por lo tanto, es de esperarse que el campo magnético sea el campo magnético de un hilo con corriente I. Porque es el mismo. Estamos básicamente, si el R es más grande que el radio, se ve como un hilo con corriente I. Entonces el campo va a ser mu sub 0 por I entre 2pi por R. Si graficamos estos campos, podemos ver que el primero es proporcional a R, por eso es una línea recta, que cuando está en R igual a R tiene un valor de mu sub 0 por I entre 2pi por R. Y después el campo decrece de la forma mu sub 0 por I entre 2pi por R. Este tipo de cosas, de estas gráficas, es importante que las hagan. Aun si el problema no se las pide, practiquen las gráficas de campo magnético, porque son cosas que usualmente se preguntan y valen puntos. Entonces, simplemente ustedes lo que tienen es que evaluar el campo magnético en los puntos donde lo necesiten y construyen su gráfica y saben. Los que son proporcionales a R son líneas rectas. Los que son proporcionales a 1 entre R son líneas que decrecen, curvas. ¿Ok? Así que esto por eso se los puse aquí con más razón. Una preguntita. Ajá. En la trayectoria 2 está por fuera del cilindro macizo. Sí, por fuera, totalmente. Esa R es más grande que el radio del cilindro. ¿Ok? Por eso es que tiene el mismo valor que el campo magnético que ejerce un hilo infinito de carga. Porque se ve, si tú tienes el hilo y te alejas por fuera, ves lo mismo que verías con un hilo. Por eso es que es el mismo campo. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia. Y el gráfico es este. Entonces, más que todo eso 2R, 3R, 4R no necesariamente es importante. Nos interesan más que todos los puntos de interés, que es el radio. Sabemos que en el radio cambia el campo magnético. Porque en el radio es un punto de discontinuidad. Discontinuidad no, eso se llama derivabilidad. Ella no es derivable en ese punto. Y es algo que ustedes tienen que estar muy pendientes en los puntos límites como tal. Pero del resto, eso, con colocar R, sus ejes coordenados perfectamente y ver cómo varía el campo, es más que suficiente, ¿ok? No es necesario colocar tantas cosas, porque esas gráficas ustedes las hacen a mano. Así que bueno, no vas a tener computadora ni nada de esas cosas. ¿Entendido todo? ¿Alguna otra pregunta? Todo bien. Perfecto. Por ahora. Sí, todavía no hemos
atacado así ninguno. Ahora sí vamos a subir un poquito más el nivel. Esto sí es algo que se parece más a algo que sería en la Simón. Un cable coaxial consiste en un dispositivo similar al que se muestra en la figura. Se tiene un cable cilíndrico sólido, largo y recto de radio A, que es el anaranjado, por el que pasa una corriente total I. La densidad de corriente que pasa por este cable es J0 y viene dada por C sub 0 por R en la dirección de K. Es decir, que es una corriente que va en la dirección de K positivo. En pocas palabras, esta corriente, si dibujáramos, sería en esta dirección. Hacia allá va. Luego tenemos ahora, concéntrico al primer cable, existe un cable largo y recto en forma de cascarón cilíndrico, con radio interno B y radio externo C, que es el gris. Por lo que pasa una corriente en sentido opuesto al sentido de la corriente interna. Es decir, si ese iba hacia Z, el otro va a ir en contra. Y viene dado por menos C sub 1 por R en la dirección de K, donde C sub 1 es una constante positiva, al igual que C sub 0, pero son diferentes. Demuestre que C sub 0 es igual a 3i sobre 2pi por A cubo. B, determina el campo magnético dentro del cilindro anaranjado. C, determine el campo magnético fuera del cilindro anaranjado, pero dentro del cilindro gris. D, determine C1. Y ajá. Y E, asumiendo que C1 tiene el valor que determinó. Ajá, que hay una broma, ya va. Se rodó algo. Bajar el compartir un momentico. Ok, listo. Pasa es que se había movido la imagen. Ahora sí se puede leer. Determine C1 de tal forma que el campo magnético fuera del cable sea nulo en la región R mayor que C, es decir, que fuera de todo el cable sea C. Y E, asumiendo que su E1 tiene el valor que ya calculamos, vamos a ver cuánto es el magnético dentro del cilindro gris. Entonces aquí nos dicen que, bueno, como nota, que cuando nos piden determinar el campo, lo quieren con su dirección también. Primero vamos a hacer la primera. Muestre que C sub 0 es igual a 3i por 2pi por A cubo. ¿Cómo hacemos? Bueno, si la densidad de corriente no es uniforme, entonces la densidad de corriente cumple la siguiente característica. J es la integral de I por el diferencial de superficie o el diferencial de área. Eso es J. ¿Ok? Entonces, en este caso nos están diciendo que la corriente total es tuve una confusión, es I es J.ds. Ok, se despeja al revés. Así Está sí. al revés. Sí, sí. Es decir, ese vector ahí solo. Está raro. Y es igual a J.ds, que es el diferencial de área. Siempre. Okay. Y si les da una densidad volumétrica, bueno. J. Punto el vector en esa dirección. ¿Ok? Porque el volumen no tiene dirección en ese sentido. Entonces, esta es la corriente para una densidad variable. Entonces, en este caso, nosotros nos están dando que la corriente que circula por ya nos dijeron que vale I. Es un valor, es un dato. Nos lo están diciendo aquí. Entonces, eso es igual a J. ¿Quién es J?
Esto es igual a C sub 0 por R. C sub 0 por R. ¿Qué pasa? El diferencial de área o el diferencial de superficie para convertir esta integral en una integral, valga la redundancia, va a ser integral doble porque estamos integrando en dos direcciones. Es la integral de 0 hasta el radio, que sería A, y la integral de 0 hasta 2pi, porque es a lo largo de la curva completa de teta por dr por r. Esto es lo que sería esa integral de S en integral doble. Sin embargo, yo puedo hacer esto también como una sola integral. La integral de 0a de 0 hasta a de j por 2pi por r de r. Entonces lo puedo expresar como una integral simple o una integral doble. ¿Ok? Todo está en cómo a ustedes se les sea más fácil. ¿Cómo hacemos para que sea una integral simple? Bueno, si nosotros tomamos un diferencial de ese cilindro, vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que si esto tiene un radio R, entonces esto al variar una longitud dr, ¿cuál va a ser la superficie de este diferencial? Bueno, si ustedes pican con una tijera y lo abren, nos va a quedar un cuadrado, ¿verdad que sí? Un cuadrado con un pequeño espesor. El espesor es el de R. Y esto, ¿qué va a ser? Esto va a ser 2pi por el radio. Entonces, de esta manera, el diferencial de área es base por altura, que sería 2pi por r de r. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de hacerlo como una integral de una sola. O lo pueden hacer integral todo. De todas maneras, al integrar, obtenemos que la integral nos da 2pi por a al cubo entre 3 por c sub 0. Y al igualar este extremo con este, despejamos c sub 0 y obtenemos este valor. C sub 0 es 3i sobre 2pi por a al cubo. ¿Entendés? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, pero eso, o sea, esa integral debería dar igual a lo que dio la integral doble, ¿no? Sí, tan igual, porque j es c sub 0 por r. Te queda 2pi por r cuadrado. Al integrarlo, 2pi por r al cubo sobre 3. Y en la otra, bueno, el integral de 0 a 2pi de teta da 2pi. Y la integral de a de 0 a da a cubo sobre 3. Es lo mismo. Así que por eso es que pueden hacerlo de las dos formas. Las cosas es como ustedes se sientan cómodos. Pasa es que este curso, cuando uno ve este curso, está viendo mate 5. Entonces, la familiaridad con las integrales dobles y triples no es mucho.
Por eso es que a veces la gente prefiere integrales simples. Pero si ustedes ya se sienten más familiarizados con la integral doble y triples, perfecto, no hay ningún problema con eso. ¿Ok? Ok. Una vez que tenemos el sub 0, ahora vamos a hallar el campo dentro del cilindro. Bueno, si consideramos una curva de integración concéntrica al cilindro R menor que A, tendremos que el campo magnético es constante en esa curva. Por lo tanto, va a salir de la integral y la circulación va a ser igual a ¿qué? A 2pi por B por R, lo que hemos visto hasta ahora. En este caso, ya sabemos que eso siempre vale esto. Cuando escogemos un circuito amperiano de esta manera. ¿Ok? ¿En qué dirección? En la misma dirección de la corriente que estamos obteniendo. Sería para acá. En sentido de que mire hacia Z. Sentido de JC. Entonces ahora nos falta ver quién es mu sub 0 por I'. I' es la corriente encerrada dentro de ese circuito rojo. Que no es más que mu sub 0 por J de A. Porque aquí la densidad es variable. Entonces hay que hacer una integral. En este caso, la integral es la misma que el caso anterior, solo que en vez de integrar desde 0 hasta A, integramos de 0 hasta R, que es la distancia de el radio. Porque recuerden que esto es para un R menor que A. Y al integrar nos da el mismo valor, 2pi por R cubo sobre 3, pero ya sabemos cuánto es ese sub 0, que es 3 por mu sub 0 por I entre 2pi a cubo. Entonces 3 con 3 se simplifica, 2pi con 2pi se simplifica, y nos queda mu sub 0 por I por R al cubo entre A a la 3. Y este sería el campo magnético. La dirección, recordemos que la trama siempre es vamos a hacerla para que se vea un poco más fácil de observar, es la que está de esta manera sería Z, esta sería la radial y la otra sería teta. Entonces esto sería K, esto sería la radial y phi o teta prima, esa sería la dirección del campo. ¿Por qué? Porque sabemos que el campo magnético no va en la dirección radial, va en la dirección de la circulación, que sería teta prima. Ese es el vector que se mueve en la curva. ¿Recuerdan física 1? Física 2, que teníamos nuestra curva, el vector R era el vector que siempre iba en dirección del radio, y el vector teta prima era el que estaba siempre tangente a la curva. Recuerden que el campo magnético es tangente a la curva de la línea de campo. Va en la misma dirección de teta prima. ¿Ok? Por eso es que el campo nos da en esa dirección. ¿Entendido? Sí. Ok. Ahora, luego nos dice, para la otra, ¿qué va a pasar? Ahora queremos para la región que está entre el cilindro anaranjado y el cilindro gris. Es decir, para un R entre A y B. Para un R entre A y B, simplemente aplicamos la ley de Ampere. Sabemos que esto va a ser igual, el lado derecho, izquierdo va a ser igual a 2pi por B por R, porque es un cilindro. Y eso es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, que es, ya nos dijeron,
¿Vamos a volver a sacar la corriente como J punto de A? No. Simplemente, ¿quién es la corriente? Me lo dice el problema, es I. Entonces esto es mu sub 0 por I. Y al despejar es mu sub 0 por I, 2pi por R, en el mismo sentido de la corriente del campo magnético de la parte superior. ¿Ok? Ahora, en la parte D nos decían que teníamos que calcular C sub 1 de tal forma que el campo magnético total de todo el sistema fuese igual a 0. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, si el campo total es igual a 0, eso implica entonces que la corriente total encerrada tiene que ser igual a 0. Entonces calculo la corriente total encerrada. La corriente total encerrada en este circuito amperiano, que va a ser uno azul, que es el que estoy dibujando ahorita, que es el más grande, que lo voy a colocar en el mismo sentido positivo que coloqué el primero, va a ser I, que es la corriente que hay, más J1 de A. ¿Quién es J1? La densidad de corriente. Como J1 de A tiene una dirección negativa, ¿por qué? Porque va en dirección contraria, J1 va en contra, entonces sería J, sería I menos la corriente. Entonces, esto es la corriente 1 y la otra es la corriente del otro. Entonces, ahora calculamos nuevamente esta integral. ¿Solo de a dónde? Ya los límites de relación no son de 0 hasta A. ¿Dónde a dónde va la corriente? La corriente va del radio B hasta el radio C. Entonces, esto va a ser igual a I menos 2pi por C sub 1 entre 3 por C al cubo menos B al cubo. Y luego igualamos a 0 y despejamos. C sub 1 es igual a 3i sobre 2pi C al cubo menos B al cubo. ¿Ok? ¿Entendido? Está co- Ok. Y finalmente nos piden el campo magnético dentro del conductor. No, ya va. Ajá. ¿Me puedes explicar esa parte que no entendí bien? Ujú. Parte de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La parte de. Esto lo vamos a cerrar para no confundirnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a decir que para que el campo total sea igual a 0, tenemos que tener que la corriente encerrada tiene que ser igual a 0. ¿Y quién va a ser la corriente encerrada? La corriente encerrada va a ser igual a la corriente que tenemos I, que es la del cable anaranjado, más la otra corriente que es J1 punto de A. Pero como J1 es negativa,
y tiene sentido, entonces esto va a ser I menos C sub 1 por R de A. Por eso es que le sale el menos, porque ese menos es porque la corriente obviamente va en sentido contrario. Y esto es igual a ¿qué? A 0. Entonces, resuelves la integral y cuando la resuelves, ya sabemos que el diferencial de área va a ir entre el radio menor, que sería B, y el radio mayor, que sería C. Esta va a ir de 0 a 2pi. Y esto va a ser R cuadrado de R de teta. Por aquí C sub 1. Y resolver esto y despejar C sub 1, obtenemos este valor. ¿Sí? Ok, sí, ahora sí. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, por eso es que ellos quieren que nosotros hagamos esto. O sea, mental, piensen esto. Siempre que ustedes quieran que un campo magnético sea cero en una región y vayan a utilizar ley de Ampere, ustedes van a garantizar entonces quién tiene que ser cero, la corriente encerrada. Entonces ahí ustedes pueden jugar con ciertas relaciones. Igualmente, dentro del conductor, la corriente encerrada va a ser la circulación 2pi por R y la corriente encerrada va a ser I más la otra corriente que va a variar. ¿Va a variar desde dónde? Va a variar desde R, desde B hasta R. O sea, ustedes saben dónde empieza B, pero R va a ser un circuito que va a estar aquí. Vamos a hacerlo en rojo, no, ya lo hicimos. En verde, sí, este dentro del cilindro gris. SR está dentro del cilindro gris. Entonces, eso va de C hasta R. Y de C a 2pi. Al integrar, eso es igual a sub 0 por I menos. Colocan el valor de C1, que ya lo tenemos allá. Y nos permite que 2pi con 2pi se simplifique, 3 con 3 se simplifique y nos queda mi sub 0 por I menos 1 menos R cubo menos B cubo entre C cubo. Y si nos ponemos un poquito más rigurosos, sería mi sub 0 por I C cubo menos 3 menos por menos más, entonces me queda, sería C cubo menos R cubo entre C cubo menos B cubo. Ok, así estaría, así no. Si sacamos esa, si hacemos esa distributiva. Y pues ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que si R es igual a C, el campo da 0. De una. Y esto nos queda en la dirección de teta unitaria. ¿Entendido? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, esta es otra con distribuciones, ¿cómo sería esto? Con distribuciones de densidad de corriente variable. Esto sí es posible que sea un ejercicio de parcial. E inclusive, este parcial, el primer parcial que ustedes hacen, tiene 2 ejercicios de desarrollo. Bueno, depende del esquema que lo quieran. Usualmente selección simple y 2 de desarrollo. El primero de desarrollo es una ley de Ampere. De esta forma, con densidad de corriente variable. Y posiblemente con todo esto,
Esto no, esto puede ser un ejercicio perfectamente de un parcial. Perfectamente. ¿Ok? Por eso es que es importante que practiquen eso. Y el otro es sobre la ley de Faraday, que más adelante vamos a ver. Pero esto es un ejercicio de desarrollo. Así que es muy importante que tengan esto muy claro. Y el último problema que vamos a ver para seguir practicando es este. Un cilindro largo y recto, sólido y orientado con su eje de dirección Z, conduce una corriente cuya densidad es J. La densidad de corriente, aunque es simétrica respecto al eje del cilindro, no es constante, sino que varía con esa relación. Donde A es el área del cilindro, R es la distancia radial desde el eje del cilindro y sub 0 es la corriente expresada en amperes. Demuestre que I sub 0 es la corriente total que pasa por toda la sección transversal del alambre. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Nosotros debemos ver que I sub 0 es igual a I. ¿Y quién es I? Bueno, ya nosotros sabemos que I es igual a la integral de J punto de A. Entonces, resolviendo esta integral, esto sería igual a la integral de 0 hasta el radio es A y de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque esto es el mismo problema que hemos visto. Un cilindro largo, recto y sólido. Entonces el diferencial de área sigue siendo el mismo. ¿De quién? De J, que es 2 I sub 0 sobre pi por A al cuadrado por 1 menos R cuadrado sobre A cuadrado. Por el diferencial que sería R de R de teta. Entonces, esto nos va a dar que I es igual a 2pi vamos a hacer primero 2 I sub 0 por pi por A cuadrado. Entonces vamos a resolver esto. La primera integral, que es la integral del ángulo, da 2pi. Y la segunda integral es la integral del radio, que es, al hacer distributiva, este con este y este con este, la primera es R cuadrado. La primera es R cuadrado sobre 2. La integral de R. Y esa integral de R evaluada de 0 a A es A cuadrado sobre 2. Menos la otra es R cubo, sería R4. R4 sobre 4. Entonces sería evaluada sería A a la 4 sobre 4 a cuadrado. Entonces aquí pi con pi se simplifica. Me queda 2 I sub 0 2 por 2, 4 sobre A cuadrado. Y aquí me queda A cuadrado sobre 2 menos, esto se simplifica y me queda A sobre 2 entre 4. Sacando mínimo me queda 4
I sub 0 entre A cuadrado. Y esto sería 3, no, 4, 2, sería 2 octavos de A cuadrado. A cuadrado con A cuadrado se simplifica. 4 por 2, 8. Y con 8 se simplifica. Entonces la corriente me da I sub 0. Lo que se quería demostrar. ¿Entendido? Sí. Eso es lo que querían hacer en la primera parte. En la segunda las dice, con base en la ley de Ampère, obtengo una relación para el campo magnético en la región R mayor que A. Para esto vamos a hacer, para estudiar un poco más esto, vamos a hacer el cilindro. No lo va a hacer ni completo, porque como es muy largo, vamos a hacerlo así. Entonces, si el radio es A, para un R mayor que A, es un circuito amperiano de esta forma. Vamos a tomar J hacia acá. ¿Qué digo? Vamos a tomar K hacia acá. Entonces la corriente fluye en este sentido. Esa es la corriente. Que sabemos que es I, la que circula por todo eso. Entonces vamos a tomar un circuito amperiano para un radio mayor que ese circuito va a estar por fuera. Y conservando esto, lo vamos a orientar en esta dirección. Para que mantenga la regla de la mano derecha y la corriente como debe ser. Entonces, para ese circuito, ¿qué vamos a tener? Bueno, por la ley de Ampère, para R mayor o igual que A, ¿qué se tiene? Por ley de Ampère, esto tenemos la integral de circulación del campo magnético punto dl es igual a mu sub 0 por la carga encerrada, por la corriente encerrada en ese circuito amperiano. B.dl ya sabemos que el campo es constante y el de diferencial de L es 2pi por R. ¿Ok? Y la corriente encerrada es la corriente I. Entonces B va a valer mu sub 0 sobre 2pi por I sobre R. Esa sería la magnitud del campo magnético fuera del circuito. ¿Sí? Sí. Lo mismo de siempre. Entonces vuelve ya básicamente lo mismo después de varios ejercicios porque ya hemos visto cómo está. Y en la parte C me piden dentro. Entonces aplico la ley de Ampère. Nuevamente. Esto es igual a D punto DL por la corriente encerrada en el circuito amperiano que vamos a dibujar ahorita en color naranja, que sería aquí adentro. Entonces, dentro
¿qué va a pasar? ¿Qué corriente hay ahí? Entonces, la corriente que hay ahí encerrada no es sí, es una corriente que debemos calcular. J de A, que es igual a una corriente que va de 0 hasta R de J, que es 2pi, 0 hasta R, vamos a hacerla así doble, de 0 a 2pi de J R de teta de R de teta. Y esa corriente, si ustedes resuelven esa integral, ¿cuánto les va a dar? Bueno, esta corriente da aproximadamente. La cosa aquí era, cuando sustituíamos. En vez de A, es R. Entonces esta cosa me va a dar 2 y 0 sobre A cuadrado por R cuadrado sobre 2 menos R a la 4 sobre 4 a cuadrado. Ese es el valor de la corriente encerrada. Y sacando por ley de Ampere sería B es 2pi por R por mu sub 0 por I encerrada. Y entonces el campo, ¿cuánto sería? De espejo sería. 2 con 2 se simplifica y me queda. Y me quedaría mu sub 0 sobre pi por A cuadrado. Y el R va a ser simplificar. Sería R entre 2 menos menos R cubo entre 4A al cuadrado. Bueno, se cuadrado. Ahora sí. Esa sería la magnitud del campo magnético. ¿Entendido? Sí. Entonces, esos serían los campos que ellos quieren. ¿Cómo se comparan los resultados del inciso B y D cuando R es igual a A? Bueno, si R es igual a A, en el primer caso sería mu 0 igual a 2pi por I entre A. Y en el segundo caso, al evaluar sería, me da lo mismo. Esto es A medios menos A cuarto. A medios menos A cuarto son 2 octavos. Y y olvidé un 2 por aquí. Cuando saqué esta cuenta, el 2 sale multiplicando. Porque esto me queda 2pi.
Pi con pi se simplificaba, pero me quedaba el 2. Entonces aquí era 4. Así. Entonces, esto me daba 4. 4 con 2 se simplifica y me queda 2. Aquí va un 2. Y ahora sí, cuando saco la cuenta, me queda 2 octavos. 2 octavos son 4 entre 8, que es un medio. Exactamente. Ahora sí. Disculpen esa ahí. Aquí va a ser 2. 2 mu sub 0 de entre pi a cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto lo que va a suceder es que básicamente el campo no es discontinuo. El campo magnético no es discontinuo. El campo magnético es continuo. Ese punto de que no es derivable, lo que va a implicar es que hay una discontinuidad. No es posible derivarlo. Y que el campo no sea posible derivarlo, eso tiene otras repercusiones más adelante. Pero eso es lo que está pasando ahí. Ellos son continuos. Ya hemos visto que estos campos son continuos. ¿Entendido? Sí, sí. Ok. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido todo. Ya vieron que, bueno, seguimos utilizando las integrales. Es importante recordar todo eso. Y con la ley de Ampère, este no es el único problema. Hay otras distribuciones también que se pueden hacer. Sin embargo, los cilindros es una de las más comunes. En el Figueroa, pueden empezar a hacer el Figueroa, la guía de Di Bartolo, y ahí hay ejercicios perfectamente. Sin embargo, el Figueroa es mucho mejor porque tiene más ejercicio. Entonces es mejor. El Figueroa en este caso tiene muy pocos. No es lo mismo comparado con otros años. Entonces, acostúmbrense a usar mucho más de todo el Figueroa que el Di Bartolo, porque el Di Bartolo tiene más ejercicios y son poco más comunes. Y algo cool de Física 4, digo porque digo que es cool, es que aquí digamos que las cosas son como siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque donde podemos nosotros cambiar las cosas ya vuelve a ser ya es algo que se vuelve muy complicado. Entonces no lo hacen. Entonces aquí básicamente juegan es con las corrientes, que si les colocamos valores para que den cero, cosas así. Pero básicamente en cuanto a distribuciones, básicamente siempre son cilindros. O si no es un cilindro, le colocan una lámina con una densidad de corriente infinita. Entonces, esa de la lámina está en el Figueroa, revísenlo, analícenlo, para que vean también cómo. Y hay veces que les dicen, bueno, ¿cuál es el campo total en el punto P? Y bueno, tienen que sacar dos campos y sumarlos, como siempre han hecho. Entonces, las cosas aquí que ustedes verán fuera de esto que hemos visto son más de lo mismo. Porque usualmente ustedes se dan cuenta que en Física 4 no pueden colocar otra cosa, no se puede. Porque eso ya va a los alcances de otros cursos que ustedes no ven. Ok, entonces digamos que es lo amigable del curso de Física 4. Siempre es lo mismo. Y cuando vean iotonductancia más adelante, seguiremos trabajando con un toroide, un solenoide. Siempre es lo mismo, lo mismo y lo mismo porque no podemos cambiar realmente. Ok. Bueno, chicos, éxitos. Feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias. De nada.